Aires invitaron por llegar a este evento tan importante, con tanta tradición, para presentar un tema que es la revisión de Big Data, inteligencia artificial en gastroenterología. La definición de inteligencia. Inteligencia para la Real Academia de la Lengua está asociado con la capacidad de entender o de comprender. Es una capacidad de resolver problemas, el conocimiento o la comprensión que tiene un individuo, o el sentido en que se pueda tomar una proposición, o la habilidad o destreza y la experticia. Una sección para la Real Academia de la Lengua, inteligencia artificial hace parte de la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Sin embargo, la inteligencia artificial, de una forma más sencilla, es simplemente una computadora que realiza tareas que requieren inteligencia, entre esas el aprendizaje o el análisis. Revisando Machine Learning o aprendizaje automático, en donde un sistema es capaz de aprender sin una programación explícita para ello. Se crea un algoritmo en el cual nosotros podemos programar una serie de circunstancias para que el algoritmo realice predicciones basadas en unos patrones o características de ciertos datos. Este modelo predictivo del algoritmo se adapta a unas nuevas circunstancias cada vez y es capaz de mejorar en la medida en la que tenga mayor práctica o tenga un tiempo mayor de exposición a estos datos. Hablamos del aprendizaje profundo, Deep Learning. Está relacionado con un tipo de inteligencia artificial que utiliza diferentes capas de procesamiento. Estas capas no son lineales. Cada una de ellas extrae una parte de la información y esas dan unas características de los datos que transforman al final y dan un resultado deseable. Por ejemplo, la imagen arriba a la izquierda es la imagen sin filtros. Luego, cada capa extrae una parte de la información, la correlaciona entre ellos para dar como resultado una imagen asociada con una lesión. Aquí aparecen entonces las redes neuronales. Las redes neuronales son básicamente elementos llamados neuronas que tienen diferentes capas. Estas neuronas reciben unas entradas que son los datos, los toman de acuerdo a la programación inicial. Luego, de acuerdo a el resultado que ellas presenten, los cambian y pasan a una capa profunda, y así con un número de capas determinado de acuerdo a la red neuronal que uno cree para obtener unos resultados al final. El desarrollo de la inteligencia artificial viene desde los años 50. En 1950, Alan Turing, un científico, genera conceptos iniciales de inteligencia artificial y propone el test de Turing. El test de Turing se relaciona básicamente con el hecho de que un interlocutor no pueda definir si quien está al otro lado de la línea es un humano o no. En el 56, John McCarthy define el término de inteligencia artificial. Entre estos años ya aparece el desarrollo de la Machine Learning o aprendizaje automático. El desarrollo es básicamente lineal y va apareciendo, como en todas las tecnologías, un avance significativo en la medida en la que se ven más personas involucradas. En el 70, la Universidad de Rutgers propone el primer sistema de computadores asociados con cuidados de la salud. Sin embargo, a partir del 70 hay una disminución en la producción de tecnología y de aplicación de esta a la inteligencia artificial por el aumento de los costos. En el 75, el Instituto Nacional de Salud genera el primer encuentro de inteligencia artificial, pero no es sino hasta el año 2000 cuando aparece el aprendizaje profundo y desde entonces el desarrollo que se ha visto mucho más rápido. En el 2010 el primer sistema de información asociado a endoscopia digestiva, el sistema Alexa de Amazon que aparece en el 14,
Y en el 2017 la FDA aprueba el primer sistema que está en la nube asociado con cuidados en la salud. Tom Lowry es el líder de desarrollo de software para cuidados de la salud para Microsoft. En su presentación de la DDW, que es la reunión anual de las asociaciones americanas relacionadas con gastroenterología, hace una presentación sobre inteligencia artificial. Estamos hablando del 2021. Y refiere que la inteligencia artificial es el grupo de sistemas que se relacionan con tecnología de la información, que son capaces de sentir, que entienden, actúan y aprenden. Es inteligencia mostrada por programas computacionales y que tienen la capacidad de imitar las funciones del cerebro humano. Los desarrollos de inteligencia artificial, cuando hay tanta gente trabajando en esto, ¿sí? Son bastante rápidos. Así tenemos que para el 2016 la inteligencia artificial es capaz de reconocer objetos. Hablamos de visión. En el 2017 existe un reconocimiento del habla y es capaz de simular el habla de un humano. En el 2018 la capacidad de lectura y comprensión es capaz de traducir en el mismo año de diferentes idiomas con la misma calidad de una persona y logra síntesis del habla casi como un ser humano. Y en el 2019 se logra el entendimiento general del lenguaje a la par de un humano. Esta producción se ve reflejada para PubMed, ¿sí?, en cuanto a la búsqueda de inteligencia artificial, como con Alan Turing en el 51, y cómo se ha venido generando una gran producción de artículos. Para el 2022 tenemos más de 38.000 artículos. Antes, la cantidad de conocimiento médico se duplicaba. Para los años 50 era un aproximado de 50 años. En los años 80 se tomaba simplemente 7 años. Para el 2010 vamos en 3.5 años y a partir del 2020 ya es simplemente en 73 días cuando se duplica la cantidad de conocimiento médico. Este desarrollo, el desarrollo de la tecnología, igual que la inteligencia artificial, lleva una curva que se ha descrito desde hace muchos años. Se relaciona con un inicio en donde se empieza la monitorización de la tecnología, una inversión selectiva, construir un sistema de personas que siguen trabajando hasta lograr una aceleración importante, y bajo esa consideración llegamos hasta un punto en donde hay una cantidad de expectativas que no siempre se logran llenar. Bajo esa consideración, la tecnología que de verdad va a funcionar madura hasta llegar al final, una tecnología en declive hasta que aparece una nueva tecnología, y probablemente en este momento nos encontramos en un punto en donde básicamente la tecnología en este momento está desarrollando. Estamos en curva de pleno crecimiento. El desarrollo es muy rápido y toda esta tecnología aplicada a la salud sigue esta descripción. Satya Nadella es el CEO de Microsoft y él sugiere que la inteligencia artificial es una de las prioridades más importantes de la tecnología y el cuidado de la salud es tal vez su más urgente aplicación. Esto lo hizo también con relación al desarrollo de tecnología en esa presentación del DDW del 2021. En el 2019, en Washington, se crea el Consenso de Inteligencia Artificial para la Salud, en donde el punto específico es tema de gastroenterología. Se convocan allí a los expertos en salud, expertos en gastroenterología, desarrollo de políticas públicas, la FDA y obviamente los desarrolladores de tecnología. Aquí sale la base de datos de Endonet, en donde esta base es muy importante para facilitar el desarrollo y la aplicación de sistemas de inteligencia artificial. Esta inteligencia, ¿sí?, pasa rápidamente de una fase experimental a una fase de implementación. Y esto ya lo hemos visto desde el desarrollo del 2010 con el primer sistema relacionado con tecnología en endoscopia digestiva.
Así, en diferentes patologías ya hay elementos creados. Estamos hablando de modelos de predicción en diabetes mellitus, en enfermedades del corazón, en cáncer, enfermedades infecciosas y enfermedades neurológicas. ¿Cómo se aplica? Básicamente apoyan al profesional en la toma de decisiones, extraen significado de los grandes conglomerados de datos para crear nueva información, estableciendo diagnósticos oportunos y mejorando la integración de los datos, llegando así cada vez más a avances en la medicina personalizada y la medicina de precisión. En gastroenterología existen diferentes oportunidades que ya se están viendo, como lo mencioné, que pasaron rápidamente de la condición clínica a los hallazgos del diario vivir. Encontramos así que hay pacientes en donde podemos identificar de forma rápida cáncer, pero también con lesiones premalignas, identificar lesiones inflamatorias y diferenciarlas de lesiones premalignas, detectar los sitios de sangrado en pacientes que tienen hemorragias digestivas y aplicaciones telefónicas para vigilar a pacientes crónicos. Esto lo vemos en endoscopia y se ve manifiesto en los diferentes órganos y las diferentes patologías. Aprendemos adicionalmente que la aplicación de la inteligencia artificial en gastroenterología se ha expandido de forma muy grande. El diagnóstico asistido por computadoras y por sistemas que se aplica en la endoscopia de forma progresiva y cada vez más amplia ha logrado mejorar la detección y la diferenciación de lesiones benignas y malignas. Y aparte de esto, como trabajamos con imágenes, también se puede utilizar en el desarrollo de ultrasonografía endoscópica, en donde puede ayudar a diferenciar, por ejemplo, en páncreas, patologías benignas, cáncer, de fibrosis asociada a pancreatitis crónica. Las aplicaciones en gastroenterología se ven de formas diferentes. Hay aquí, por ejemplo, la condición de reconocer reflujo gastroesofágico, básicamente asociado con hallazgos clínicos, 45 variables, ¿sí? Y es capaz de detectar un 100% de pacientes con reflujo gastroesofágico. Tenemos esta otra, que es el uso de Deep Learning, para tratar de desarrollar modelos de predicción en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Esto se presenta, ¿sí?, básicamente para buscar recaídas, aparición y severidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Este otro artículo, en donde con un 96% de precisión, el doctor Rotondano es capaz de determinar con variables clínicas la posibilidad de muerte en un paciente que ha tenido sangrado digestivo no variceal. Pero probablemente donde mayor hemos visto estos avances están relacionados es en el uso de imágenes diagnósticas. La endoscopia digestiva asociada con la asistencia de inteligencia artificial y diferentes programas nos ayudan a encontrar y diferenciar diferentes tipos de lesiones. Así, hacer diagnósticos más precisos, ¿sí? Y este tipo de condiciones tiene un futuro prometedor. El esófago también está determinando a través de variables clínicas y los hallazgos de endoscopia asistida la posibilidad de diagnosticar esófago de Barrett neoplásico con relación a lesiones benignas. En tumores del esófago también está asociado con modelos predictivos buscando la supervivencia de cierto tipo de pacientes con adenocarcinoma esofágico o la probabilidad de metástasis en pacientes con patología de neoplásica de células escamosas. Diferentes presentaciones para cáncer digestivo, mejora la precisión en el diagnóstico y determina pronósticos en diferentes tipos de cáncer. Determina el riesgo de metástasis en pacientes con cáncer de colon, la sobrevida en pacientes de cáncer gástrico o la necesidad de cirugía en un paciente que se le da neoadyuvancia con quimio y radioterapia. A nivel de colon también podemos valorar la diferenciación de diferentes tipos de lesiones, tratando de determinar
patología benigna, eventualmente hacer diagnóstico de enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal. Esto con la búsqueda básicamente de mejorar el proceso diagnóstico de este tipo de pacientes. A nivel de sangrado digestivo, hay muchos pacientes que tienen sangrado oculto, en donde no podemos definir dónde está el sitio de sangrado, pese a tener estudios endoscópicos recientes. Y allí el apoyo en las imágenes de videocápsula endoscópica nos pueden ayudar a lograr incluso una precisión de más del 90%. Pero también a nivel de trastornos hepáticos y pancreatobiliares, la inteligencia artificial es capaz de ayudar y asistir en el diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas con base en el uso de imágenes por ecografía endoscópica y con modelos asociados con el uso de marcadores de suero. Podemos diferenciar el grado de fibrosis en un paciente que tiene diferentes tipos de patologías, por ejemplo el hígado graso no alcohólico, y podemos identificar varices esofágicas y determinar el riesgo de sangrado de las mismas, así como evaluar a pacientes con enfermedades hepáticas de cualquier tipo de causa. Hay diferentes presentaciones y artículos también con relación a trastornos hepáticos y pancreatobiliares. Así, Hong presenta y puede diferenciar el riesgo de complicaciones de pancreatitis aguda que pueda generar insuficiencia orgánica en un 96%. Jovanovic es capaz de determinar la necesidad de CPRE terapéutica con una posibilidad de más del 88%. Banerjee es capaz de identificar en su trabajo la posibilidad de muerte por cirrosis en el siguiente año con una posibilidad del 90%, y Khoshrabri es capaz de determinar la supervivencia de un paciente de 1 a 5 años, ¿sí?, con un 86%. Esto determina básicamente la posibilidad diagnóstica y medicina de precisión para cada paciente, logrando así encontrar el mejor tratamiento para ellos. Dado el alto valor predictivo de la inteligencia artificial y de sus modelos, que coinciden con el razonamiento del médico, uno podría tomar la decisión con mayor tranquilidad. Sin embargo, dado el mismo valor predictivo positivo, en el caso de que uno tenga discrepancia o no coincida con los hallazgos de la inteligencia artificial, del resultado del algoritmo, uno debería buscar a través de diferentes opciones una investigación más cuidadosa del caso. Sin embargo, se necesitan muchos estudios a futuro para tratar de lograr una mejor práctica y el uso en la clínica diaria de estas herramientas. La OMS, preocupada con relación en el uso de la inteligencia artificial aplicada a los servicios de salud, publica para el 2020 estos principios, que son 6, bajo la premisa de el uso básicamente que ya están haciendo los países desarrollados, ¿sí?, en donde deberían buscar y propender por mejorar la velocidad y la precisión de los diagnósticos y la detección de enfermedades. Deberían facilitar la atención clínica, sobre todo en áreas rurales dispersas o de difícil llegada de los equipos médicos. Debería reforzar la investigación en el ámbito de la salud y así lograr también el desarrollo de nuevos medicamentos. Apoyar diversas intervenciones de salud pública, así como la vigilancia de la morbilidad, la respuesta a los brotes y las gestiones de los sistemas de salud. La inteligencia artificial podría permitir que pacientes tuvieran un mejor control de su condición de salud, que pudieran comprender la evolución de sus necesidades. Así, buscarían equilibrio en la atención en todos los lugares. Podría facilitar el acceso a los servicios de salud en los países con escasos recursos y las comunidades rurales que podrían beneficiarse a través de el uso del Internet, del conocimiento de personas que están a miles de kilómetros. Mejorar así la condición de salud de estas personas. Son 6 principios que garantizan que la inteligencia artificial se utilice en áreas del interés público en todos los países. El primero es preservar la autonomía del ser humano. El segundo es promover el bienestar y la seguridad de las personas y el interés público. El tercero es garantizar la transparencia, la claridad y la inteligibilidad. El cuarto, promover la responsabilidad y la rendición de cuentas. Quinto, garantizar la inclusividad y la equidad.
Y la sexta, promover la inteligencia artificial con capacidad de respuesta y que sea sostenible en el tiempo. Estos principios se proponen básicamente para lograr un equilibrio en todas las manifestaciones del desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en los diferentes lugares del mundo. Sin embargo, existen limitaciones, como que la buena parte de los datos con los que estamos trabajando, ¿sí?, no son de alta calidad, hace falta. Tenemos buena parte de estos datos de estudios preclínicos sin aplicaciones utilizadas en la práctica clínica. Y tenemos algoritmos en Deep Learning que se consideran modelos de caja negra. No podemos saber en qué punto de la intervención se ve alterado el sesgo, la variable de confusión, y por eso no podríamos analizar. También es importante considerar los desafíos éticos. La inteligencia artificial no tiene conocimiento de las preferencias o responsabilidades legales de los pacientes. Si se produce un diagnóstico erróneo endoscópico, por ejemplo, ¿quién es el responsable? ¿El endoscopista? ¿El programador? Así, el Dr. Jung propone este tipo de condición con relación a responsabilidad legal. La responsabilidad por los resultados adversos depende del grado de control del médico y del dispositivo asistido. Y es probable que la responsabilidad recaiga en el desarrollador si el proceso está plenamente automatizado. Así, en el lado izquierdo están los procesos sin automatización y en el lado derecho está el proceso totalmente automatizado. Va aumentando la responsabilidad del programador en la medida en la que el proceso sea completamente automatizado. Hasta este momento no hemos llegado aún a ese tipo de procesos. Es importante que la responsabilidad excesiva en los programadores limitaría el desarrollo de estas pruebas. Por lo tanto, es necesario ir evaluando cómo se va a considerar el grado de responsabilidad en el futuro. Esto es un tema que está hasta ahora empezando. Con relación a los gastroenterólogos que utilizan dispositivos de inteligencia artificial, deben equilibrar muy bien el bienestar del paciente, la eficiencia y la precisión. Y también del lado izquierdo están los procedimientos que no tienen automatización, y del lado derecho vemos una biocápsula, el grafo de una biocápsula que es capaz de hacer todo de forma autónoma. Esta responsabilidad en el desarrollo y la gestión clínica asistidos dependerá de las circunstancias del accidente o del evento y de las condiciones del dispositivo de inteligencia artificial, incluidos el diseño, la fabricación, el control de calidad y el mantenimiento del proceso. Hay unos sesgos inherentes. La discriminación racial puede incluirse de acuerdo a cómo se creen los algoritmos en inteligencia artificial. La medicina siempre tiene una incertidumbre. Esto es intrínseca a cada persona y eso hace que las predicciones no sean perfectas. Y al desarrollar soluciones de inteligencia artificial se deben simplificar para que los médicos sin conocimiento puedan utilizarlos de forma. La idea es que siempre los procesos se deben simplificar y se ha visto de esta forma, dado que el uso diario de la inteligencia artificial es lo que estamos buscando. Aquí tenemos una forma, el ChatGPT, que lanzaron ya la versión 4 la semana pasada, en donde podemos hacerle preguntas creándolas. Hay que aprender a crearlas, no es difícil de usar, pero si uno quiere buscar precisión, este dispositivo, este programa es capaz, a través de un formato de preguntas y respuestas, de crear diferente información y lograr condensar la mejor información disponible. Cuando ustedes lo utilicen se van a dar cuenta de cuando empiece a desarrollar las preguntas hay diferentes respuestas que no son del todo certeras, pero como es un dispositivo de inteligencia artificial que está aprendiendo, en la medida en la que ustedes generen mayor dato, tengan más experiencia con él, los datos van a ser mucho mejor. Esta es otra herramienta, se llama SageSpace y tiene un dispositivo que se llama Copiloto. Este dispositivo es capaz, a través del Deep Learning y de la inteligencia artificial, también de preguntas y respuestas, como una caja de chat. Ustedes pueden poner el artículo que quieran revisar y hacerle las preguntas del caso, que le dé un resumen o eventualmente que hubiese una explicación adicional que comparara con bibliografía asociada. Y esto está relacionado con lo que habíamos visto inicialmente, y es la cantidad de información que se produce.
Esta es una gráfica en donde simplemente demuestra que había 667 publicaciones indexadas, esto es de literatura indexada, más todo lo que aparece en la literatura gris, ¿sí?, con relación a inteligencia artificial. No hay vuelta para atrás para el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí?, en gastroenterología y hepatología, y estas implicaciones son muy grandes. Aquí vemos una descripción de la cantidad de datos que se están produciendo en el mundo. Vemos cómo se están produciendo datos entre los 100.000 y 1 millón de datos por personas, por pacientes, en páncreas, en hepatobiliar, en enfermedad inflamatoria intestinal, gastroenterología, con relación a colon, intestino delgado e intestino grueso. Allí vemos en el mapa quiénes son los que más producen y los que más datos tienen. Son Estados Unidos y China. Para terminar, ¿quiere decir que todo esto que los médicos vamos a ser obsoletos? Es una pregunta que se hace Laurie en su libro y trata de responderlo. Inteligencia artificial versus sabiduría sería el término, y dice: mientras los médicos y el personal de salud tengan razonamiento, juicio, imaginación, empatía, creatividad, habilidad y destreza para resolver problemas, la inteligencia artificial es una herramienta más. Finalmente, llegó el momento de la medicina de precisión. La inteligencia artificial es capaz de adaptar un régimen de tratamiento o predecir potencialmente la respuesta al tratamiento en un paciente específico, en una condición específica, con una función de gran cantidad de datos clínicos y de grandes conjuntos de datos. Así, aquí vemos que los diferentes tipos de datos entran en una red neuronal para llegar a un diagnóstico, tratar de diferenciar, en este caso, colitis ulcerativa de enfermedad de Crohn, y para tratar de llegar a buscar cuál es el mejor tratamiento específico para este paciente. La inteligencia artificial no reemplazará por completo a los médicos. Las computadoras y trabajadores de salud siempre tendremos que trabajar juntos. Y aunque la máquina pueda hacer predicciones precisas, en última instancia los trabajadores de la salud tendrán que tomar decisiones por sus pacientes en función de preferencias, el entorno del paciente, los recursos disponibles y la ética. Para finalizar, es importante darse cuenta de que si bien la inteligencia artificial actualmente no sustituye el razonamiento clínico humano, tiene un futuro brillante en la mejoría de la atención clínica de nuestros pacientes. Y eso es lo que buscamos, la mejor atención de todos nuestros pacientes. Muchas gracias.